fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar un poquito de las definiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto para que nos preparemos un poquito para una capacitación que vamos a estar dictando la siguiente semana. Pero esa capacitación ya va a ser un poquito más extensa. Ahí va a durar ya 5 días. Entonces hoy nos vamos a preparar un poco para eso. Vamos a hablar de definiciones. Vamos a salir hablando todos el lenguaje de la seguridad y salud en el trabajo. Y como segundo, el día de hoy les voy a comentar cuál va a ser el contenido de esta capacitación que les digo que ya va a durar 5 días y qué contenido vamos a tener en cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, iniciamos con la primera parte, definiciones básicas. Es importante para nosotros que nos estamos adentrando o que queremos conocer un poquito más acerca de esto de la seguridad y salud en el trabajo, podamos entender la terminología cuando, por ejemplo, me hablen a mí de un riesgo mecánico, cuando a mí ya me hablen de un accidente in itinere, cuando me digan un peligro. Entonces, ese tipo de palabras yo ya debo tenerlas ya clarísimas. Entonces, por eso es que justamente vamos a aprender ahorita un poquito respecto a todo eso. En primer lugar, la más importante, ¿sí? Estamos hablando que este curso es de fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en primer lugar, la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué podemos mencionar? En primer lugar, la seguridad y salud es una ciencia multidisciplinaria. Ya vamos a ver por qué es multidisciplinaria, ¿sí? Enfoca, engloba varios campos, participan en esta ciencia varios campos en la que se encarga ¿de qué cosa? De dos cosas. Prevenir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades profesionales. Entonces, si a mí algún otro momento me vuelven a preguntar ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces, yo solamente me debo grabar esto de aquí. ¿Es una ciencia o es ya que se encarga, pero de que se encarga de dos cosas principales? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, eso se me tiene que grabar a mí. En cuanto a la seguridad y salud, se la conoce como ciencia porque constantemente tiene que estar generando nuevo conocimiento. Como ustedes saben, pues aquí nuestro mundo no se detiene, avanza constantemente, se pueden generar nuevos virus, como en este caso una pandemia, van progresando nuestros procesos industriales, las actividades laborales, entonces con todo eso se generan nuevos riesgos laborales. Entonces, a la seguridad y salud no le queda otra que también generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, con todo esto del COVID-19, ¿qué es lo que pasó? Salió este virus, se extendió por todo el mundo y al inicio no sabíamos cómo nos contagiamos, cómo nos protegemos, qué hacemos. Entonces, ahí interactuó la seguridad y salud en el trabajo, generando nuevo conocimiento para poder combatir este factor de riesgo laboral en este caso. ¿Sí? Y bueno, pues como les dije, es una ciencia multidisciplinaria. Ya vamos a ver, tiene 5 fundamentos, los cuales se encargan de gestionar. Miren, por ejemplo, aquí estos factores de riesgo laboral. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado riesgos laborales, factores de riesgo laboral. Entonces, miren, de todo esto se encarga la seguridad y salud en el trabajo. Estos son sus fundamentos. Muchas veces confundimos nosotros las palabras. Muchas veces nosotros decimos técnico de higiene industrial, por ejemplo, técnico de seguridad industrial, salud ocupacional, pero miren, todo esto engloba la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren, ya vamos a ver más adelante qué es cada uno de estos fundamentos, ¿sí? El primer fundamento es la higiene industrial, el segundo es la ergonomía, el tercero es la salud ocupacional, cuarto, la psicosociología y quinto, la seguridad industrial. Entonces, miren, todos estos ámbitos intervienen, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir accidentes, prevenir enfermedades profesionales. Entonces, grábense esto un poquito, más adelante ya vamos a revisar
un poquito más qué es cada uno de estos. ¿Sí? Vamos ahora sí con nuestro primer concepto. ¿Sí? Siempre que nosotros hablemos de seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a topar con esto. Esta palabrita que es peligro. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado peligros, riesgos. Entonces, ahorita les voy a dar una pequeña definición. ¿Sí? El peligro es cualquier condición que tiene una potencialidad de afectar negativamente, puede ser a una persona, puede ser a las instalaciones de nuestro centro de trabajo, puede ser también a su medio ambiente o a una combinación de todos estos. Entonces, aquí podemos observar una imagen de peligro, es un piso mojado, ¿sí? Tenemos ahí una superficie de trabajo y en este caso tenemos el piso mojado. ¿Qué más podemos decir del peligro? Ya vemos que puede afectarnos negativamente, ¿no es cierto? Otra cosa importante que nosotros debemos grabarnos es que el peligro nunca se elimina, ¿sí? Nosotros no podemos eliminar el peligro jamás. La persona que les diga yo le voy a dar eliminando los peligros en su empresa, esa persona le está mintiendo. ¿Sí? Los peligros no se eliminan, siempre van a estar presentes en todos los sitios de trabajo. Veamos estos ejemplos. Vamos por acá. Miren, aquí tenemos un trabajador, pues está aquí yendo a trabajar con una máquina, en este caso una sierra circular. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro aquí? En este caso es la máquina, es un elemento en movimiento. ¿Sí? Es un elemento en movimiento. La sierra circular es el peligro. ¿Podré yo quitarle esto a la máquina para eliminar completamente el peligro? No, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo a la máquina le quito esta sierra? La máquina me deja de servir. Esta máquina fue concebida para cortar diferentes piezas de madera, materiales, metales, etcétera. Entonces, como vemos aquí, yo no puedo eliminar el peligro. ¿Puedo minimizarlo? Sí. Por ejemplo, colocando aquí una guarda de seguridad. ¿Sí? Si yo coloco esta guarda de seguridad, se minimiza que la persona pueda sufrir algún daño, pero se elimina, no, ¿verdad? Vamos por acá. Si han visto este tipo de escobas que son utilizadas en actividades de jardinería, entonces miren, estos tienen unas superficies punzantes. ¿Podremos eliminar esta superficie punzante que en este caso es el peligro? No, ¿verdad? En este caso, esta herramienta fue concebida para una actividad determinada, para ayudarnos a recoger las hojas de una manera más efectiva, etcétera, entre otros beneficios. Entonces, no podemos eliminarlo y miren, siempre debe estar ahí presente. Otra cosa, trabajo en altura. Miren, por ejemplo, aquí hay una pasarela, en este caso es una tabla de madera nada más. ¿Qué pasa con nosotros las personas que realizamos trabajos en altura? ¿Podremos dejar de realizar este tipo de trabajos? Por ejemplo, en la construcción de un edificio, ¿podremos eliminar al 100% a las personas ahí que estén subidas en las vigas, que estén subidas en esos edificios gigantescos que son como de 20 pisos, etcétera? No, ¿verdad? Necesitamos de ley que las personas estén ahí trabajando. Entonces, ¿cuál sería el peligro aquí? El trabajo en altura. ¿Podremos eliminarlo? No. Entonces, como vemos, peligros siempre presentes. No se olviden, peligro siempre presente en el lugar de trabajo, no podemos eliminar. Vamos con nuestra segunda palabrita, con nuestro segundo término, lo vamos a definir. Aquí en este caso vamos a hablar un poquito del riesgo, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? Entonces aquí podemos decir que es una exposición de una persona a un peligro, así de simple. Ya sabemos que el peligro nos puede afectar negativamente a nosotros, entonces el riesgo ¿qué es? Cuando yo me estoy exponiendo a ese peligro. También al riesgo podemos conocerlo como probabilidad de ocurrencia. Es decir, si la persona, como vemos aquí el peligro, ¿cuál era? Aquí el peligro hablábamos, por ejemplo, de piso mojado, ¿no es cierto? Si la persona se está exponiendo a ese peligro, miren, ahí hay una probabilidad de que ocurra algo, ¿no es cierto? ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir enfermedades profesionales o pueden ocurrir daños materiales, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos controlados nuestros peligros, cuando no hay ninguna medida de seguridad.
Entonces, aquí está nuestra segunda palabrita, el riesgo, cuando nos exponemos a un peligro. Ahora miren, aquí está la relación que yo les decía. Peligro siempre va a estar ahí. La superficie de trabajo yo no la voy a poder eliminar. Esta superficie puede tener varias características. Puede ser resbaladiza. Puede, al momento de que llueva, quedar así, mojada siempre. Puede haber un líquido derramado. Puede haber muchas cosas. ¿Podemos eliminar ese peligro? No. Un riesgo se convierte cuando, miren, la persona interactúa, entonces hay una probabilidad, en este caso, de que sufra un accidente. Vamos al tema de la máquina. El peligro, ya habíamos hablado que era este elemento giratorio circular, ¿no es cierto? Ese era el peligro. El riesgo cuando mi trabajador está interactuando con ese peligro. Con la máquina, cuando el trabajador utiliza la máquina, corre el riesgo de ¿qué? De sufrir un accidente, ¿no es cierto? Un corte en las manos principalmente. Por ejemplo, si hablamos de actividades de izaje, levantamiento de cargas, siempre que nosotros realicemos esta actividad vamos a tener ahí un peligro, que es el izaje de cargas. ¿Podemos eliminar el izaje de cargas? No, ¿verdad? Porque por eso se crearon los puentes grúa, los polipastos, para que nosotros podamos transportar cargas muy pesadas, ¿sí? Ahora el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Cuando la carga está suspendida, tenemos trabajadores realizando actividades en el perímetro, cerca del perímetro donde se está movilizando esta carga. Entonces, miren, ahí los trabajadores están de una u otra manera interactuando. ¿Qué riesgo corre aquí? ¿Qué le puede pasar al trabajador? Puede caerle la carga encima, ¿no es cierto? Puede caerle en un pie, puede pasar muchas cosas. Sigamos, miren, en el tema de este tipo de herramientas. Muchas veces pasa esto. El jardinero le deja botada por ahí a la escoba, ¿no es cierto? Y puede ser que pase una persona despistada. Entonces, miren, el peligro. En este caso era el elemento punzante y aparte está mal colocado. ¿Sí? Está colocado ahí en el piso. Entonces, cualquier persona que esté por ahí distraída, acercándose, miren, puede pasar y ¿qué puede pasar aquí? Se puede pinchar, puede sufrir un punzamiento, le puede rebotar la escoba, también un golpe. Entonces, miren, un riesgo cuando la persona interactúa ahí con ese peligro. Si nos vamos al tema de productos químicos, un peligro siempre va a ser un producto químico. Ustedes siempre pueden revisar cualquier producto químico. Ustedes van a ver que tiene una etiqueta donde nos dice indicaciones, advertencia, ejemplo, mantener fuera del alcance de los niños. Otra cosa, utilizar, por ejemplo, gafas de seguridad, utilizar guantes, utilizar en un lugar bien ventilado. En caso de ingestión, consulte a su médico, etcétera. Entonces, todos los productos químicos resultan en un peligro, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se convierten estos productos en un riesgo? Cuando la persona empieza a utilizarlos, a trabajar con ellos. Entonces, ahí está interactuando con el peligro. Y bueno, pues lo que hablábamos del trabajo en altura, ¿no? El peligro del trabajo en altura siempre va a estar ahí. ¿Cuándo se convierte en un riesgo? Pues cuando la persona tiene que realizar ese trabajo en altura. Y bueno, pues hasta ahí hemos relacionado dos de los conceptos que estamos conociendo esta noche. Ya sabemos qué es un peligro, qué es un riesgo, cómo se relacionan los mismos. Ahora vamos a hablar de un nuevo concepto, nuestro tercer concepto. Y miren, desde que empezó la presentación, yo les he venido comentando acerca de accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Sí? Como la definición legal lo indica, siempre va a ser un suceso imprevisto y repentino, ¿sí? Es algo que nosotros jamás planificamos, es algo que se da súbitamente. Siempre va a sobrevenir por causa del trabajo que nosotros estamos realizando, cumpliendo a órdenes del empleador. ¿Y qué nos puede ocasionar este accidente? Varias cosas. Puede ser lesiones corporales, puede ser incapacidades en casos más graves y en casos extremos ya la muerte inmediata o posterior. Entonces, miren, aquí tenemos varios ejemplos de accidentes, ¿no? Personas que están cumpliendo actividades laborales y que les pasan cosas mientras están realizando estas actividades. Entonces, miren, pueden caerse, pueden sufrir atropellos,
¿no es cierto? Pueden sufrir golpes en la cabeza, caídas al mismo nivel, miren, en este caso, electrocuciones, cortes, caídas, entonces, si ven, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí es un accidente de trabajo. Cuando a mí me pasa algo mientras cumplo las actividades para las que fui contratado. Ahora, es importante mencionar también que no todas las cosas que me pasan a mí en el trabajo, la ley me califica como accidentes, ¿sí? Hay ciertas cosas que la ley a mí me dice, esto no es un accidente. Entonces, vamos a revisar cuáles son estas. A ver, vamos. En primer lugar, la ley considera como accidente de trabajo el que se produce en nuestro lugar de trabajo. Fuera de él también puede ser siempre cuando estemos realizando actividades relacionadas a las que yo fui contratado, ¿sí? Por ejemplo, estoy en mi trabajo cumpliendo mis actividades, me pasó algo. Me fui al exterior a una reunión en otra empresa, estoy cumpliendo actividades, me pasó algo, la ley sí considera eso como accidente. ¿Qué más? Miren, por ejemplo, el que estoy yo en misión o comisión de servicios. Me mandaron a otra ciudad, me mandaron a otro país, estoy yo trabajando, dirigiéndome a un sitio de trabajo, me pasó algo en ese trayecto o mientras estoy en la otra ciudad, pues también es un accidente porque estoy cumpliendo órdenes del empleador. ¿Qué más? También la ley considera el que ocurre por la acción de terceras personas, ¿sí? Mientras yo estoy cumpliendo mi actividad laboral, supongamos que yo estoy por aquí caminando, ¿sí? Y mi compañero de trabajo está operando este montacargas. Miren, aquí, por ejemplo, ¿cómo va a ver él adelante? ¿Quién está circulando? No, si miren cómo lleva la carga. ¿Qué pasaría si yo estoy por aquí caminando adelante? Esta persona va un poco rápido o tampoco ni se percata que yo estoy por ahí, me atropella. Pues miren, ¿qué pasó ahí? Yo estoy cumpliendo mis actividades, pero el accidente me generó una tercera persona. Entonces ahí también la ley sí aprueba eso como un accidente de trabajo. ¿Qué más? El que me pudiera ocurrir a mí mientras yo estoy realizando pausas en mi jornada laboral. Sí, esto aplica un poquito más en el tema de la construcción. Sí, supongamos que estamos en nuestra jornada laboral y nuestra jornada laboral está compuesta de 10 minutos a las 11 de la mañana para que yo tome un break, para que pueda sentar, tomarme un juguito, una cola, comerme un sándwich. Mientras yo estoy ahí sentado, por ejemplo, puede ser que alguien está transportando materiales, me cayó en la cabeza. Entonces, miren, yo estaba en mi descanso, en mi pausa y me pasó algo. Entonces, la ley también dice ahí, es accidente de trabajo. ¿Qué más? Bueno, pues si es que yo en mi empresa pertenezco a alguna organización gremial o sindical y si es que estoy cumpliendo alguna actividad claramente autorizada, por ejemplo, hay una reunión mensual, supongamos en los exteriores de la empresa, de las personas del sindicato, y si a alguna de ellas le llega a pasar algo ahí, un accidente de tránsito, alguna caída, cualquier cosa, también la ley reconoce como accidente. Y bueno, pues muchos de las personas no lo conocen y es este tipo de accidente llamado in itinere o de tránsito, ¿sí? ¿Cuándo aplica? Cuando yo me estoy movilizando desde mi trabajo hacia mi domicilio y viceversa, desde mi domicilio a mi trabajo, ¿sí? Importante, un accidente in itinere comprende aquellos que tienen que hay una relación entre la hora de entrada y hora de salida de mi trabajo y también que el trayecto no sea interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar, social. Ejemplo, yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa para llegar a las 8 al trabajo. Mientras estoy dirigiéndome a mi trabajo, son 7:30, tomo un desvío, digo, bueno, voy a comprar un pancito para mis compañeros. Si es que tomé ese desvío, me choqué, me pasó algo ahí, ya no se considera un accidente. ¿Por qué? Porque tuve una desviación. Ahora, en la mañana, yo estoy yendo a dejar a mis hijos a la guardería, por ejemplo.
tomé un desvío. Si me pasa algo ahí mientras tomé ese desvío, ya no es un accidente de trabajo. Entonces, mucho cuidado. Esos son los accidentes in itinere. ¿Sí? Y bueno, así como hay cosas que la ley considera como accidentes, también hay otras que considera como que no califican como accidentes de trabajo. Ahora veamos cuáles son. Por ejemplo, si la persona llega en estado de embriaguez, llega bajo la acción o efecto de algún tóxico, de alguna droga, y le pasa algo ahí a la persona y se comprueba que estaba alcoholizado, que estaba con alguna droga, pues no se considera accidente de trabajo, a menos que la persona haya sido maliciosamente por una persona tercera, por alguien, haya sido intoxicado, haya sido drogado, ¿sí? Entonces ahí sí se considerará accidente. ¿Qué más? Por ejemplo, si han visto casos, ¿sí? Que personas bueno, ustedes deben saber pues que existe el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES y pues este seguro nos sirve a nosotros para que en caso de que desafortunadamente nos pase un accidente, nos den una prestación económica. Puede ser rehabilitaciones, que nos paguen el sueldo, puede ser incluso hasta indemnizaciones en caso de que tengamos alguna incapacidad. Entonces suele haber casos, se ha visto casos de personas que intencionalmente, por ejemplo, se vuelan un dedo. ¿Para qué? Para que les den una indemnización. Entonces, si es que se llega a comprobar que el trabajador intencionalmente hizo eso, no se va a considerar como accidente de trabajo. Sigamos. ¿Qué más? Tampoco se considera accidente cuando el mismo fue objeto de alguna riña, de algún juego que estaban realizando los trabajadores. Ejemplo, ¿qué suele pasar en carnaval? Antes, cuando estábamos todo bien, por lo general se ponen a jugar carnaval, a mojarse las personas en el sitio de trabajo. Por ahí les cuento un caso real. Unas personas pues jugando ahí en las oficinas administrativas empezaron a mojarse, pues el piso se fue volviendo resbaladizo. Una de esas personas se resbaló, se cayó, se fracturó el brazo y querían pasar eso como accidente de trabajo. Entonces, miren, ahí por ejemplo no es accidente de trabajo. Aparte de que fue el accidente, la persona está ahí con el brazo mal, tuvo una sanción el trabajador, porque la ley indica eso. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy cumpliendo mis actividades y una persona está jugando por ahí carnaval y viene, me empuja, me caigo, me fracturo algo? Ahí sí se va a considerar accidente, pero porque yo no estaba haciendo nada, yo estaba cumpliendo mis actividades. Y bueno, pues ahí ya sabemos lo que nos dice la ley, cuándo se considera accidente, cuándo no. Ahora relacionemos un poquito estos tres términos. Entonces, en primer lugar, el peligro. Aquí ya habíamos visto que no lo eliminamos, está siempre presente. Riesgo, pues, cuando la persona interactúa con ese peligro. Y miren, el accidente es cuando ya pasó algo, ¿sí? Ya tuvo una afectación el trabajador, en este caso, miren, tuvo aquí un punzamiento y un golpe. Si nos vamos al tema de productos químicos, recuerden, un producto químico siempre es un peligro, riesgo cuando yo lo empiezo a utilizar, y pues aquí el accidente ya puede darse por muchos motivos. En este caso, miren, supongamos este producto químico era explosivo. ¿Qué pasó? El trabajador empezó a fumar por ahí y tal, miren, pasó un accidente, una explosión. Entonces ahí relacionamos estos tres conceptos. Vamos con el cuarto. Yo les he hablado también un poquito de esto de enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué podemos mencionar de este tipo de enfermedades? Por ejemplo, podemos decir que son afectaciones crónicas, ¿sí? Y es algo crónico, no es una gripe normal, no es una enfermedad común, sino es algo ya crónico, que son causadas directamente por la actividad laboral que yo realizo, ¿sí? Es decir, una enfermedad profesional siempre va a tener relación con mi actividad laboral.
Y adicional, debe estar ahí un factor de riesgo presente todo el tiempo y que no haya ninguna medida de control, ¿sí? Y estas enfermedades pueden producir incapacidades o no. No producen cuando se detectan a tiempo y se toma controles. Si vemos aquí, nos fijamos en el ejemplo, miren, un trabajador está expuesto a un riesgo ergonómico, malas posturas de trabajo aquí. ¿Qué pasa si la persona está así durante muchos años, unos 5 años? Puede tener un problema de un trastorno musculoesquelético que se puede traducir en una enfermedad profesional. ¿Había aquí alguna medida de control? No. ¿Estaba expuesto a un factor de riesgo laboral? Sí. ¿Está cumpliendo su actividad laboral? Sí. Entonces, miren, ahí es una enfermedad profesional. Veamos un ejemplo, justamente lo que les decía. Miren, incluso puede pasar esto como vemos en las oficinas administrativas, que muchas personas dirán, pero ahí en la oficina, sentado en la computadora, ¿le puede pasar una enfermedad? ¿Sí? ¿Qué pasa si, miren, estas personas están así, en estas condiciones durante muchos años? Por ejemplo, miren, los dos tienen, la espalda no tiene soporte aquí, en ninguno de los dos casos. Esta persona, miren, ni toca el suelo. Aquí tiene una sobrecarga en sus miembros superiores, ¿sí? En hombros, en brazo, antebrazo, miren. Y también tiene una postura de extensión de su cuello y cabeza. Miren, la pantalla está aquí arribísima. Entonces, ¿qué le toca a esta persona? Ver hacia arriba. ¿Qué pasa si esta persona está así muchos años? De igual manera, esta persona sentado de manera incorrecta, una silla muy pequeñita para él, no está pegado, miren, el espaldar no tiene. ¿Qué pasa si están así muchos años? Pues miren, consecuencia, enfermedad profesional. ¿Sí? Cuando no hay ninguna medida de control en nuestros sitios de trabajo, pueden generarse enfermedades profesionales. Aquí ya vemos la diferencia con los accidentes, ¿no? El accidente se produce en ese momento y la afectación es en ese momento. Y la enfermedad, pues miren, tarda muchos años en presentarse. Ahora sí, que ya hemos visto un poquito nuestros conceptos en el caso de qué es un peligro, qué es un riesgo, vimos qué es un accidente, qué es una enfermedad profesional, volvemos a nuestros fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a empezar a hablar del primer fundamento, que es la higiene industrial. Entonces aquí, miren, ya intervienen algunos riesgos laborales, miren, por ejemplo. Ya más adelante vamos a ver también qué son cada uno de estos, ¿sí? Entonces, miren, cuando a ustedes le hablen de higiene industrial, les están hablando de la prevención y gestión de los factores de riesgo, de 3 factores de riesgo. De los factores de riesgo físicos, factores de riesgo químicos y factores de riesgo biológicos. Entonces, cuando escuchemos técnico en seguridad industrial o cuando escuchemos esa persona es un higienista industrial, ¿qué quiere decir? Que esa persona, miren, por ejemplo, un higienista industrial es una persona que está especializada en estos 3 factores de riesgo, físicos, químicos y biológicos. Entonces, eso para ir comprendiendo un poquito las palabras. Entonces, ya sabemos higiene industrial, estos 3 factores de riesgo. Sigamos. Ahora vamos a analizar cada uno de estos factores de riesgo. En primer lugar, los físicos. Siempre que hablemos de un factor de riesgo físico, nos vamos a referir a aquellos que están generados por diferentes fuentes de energía. ¿Sí? No nos confundamos. Muchas veces las personas se confunden. Dicen factor de riesgo físico, piensan que es algo físico del cuerpo, que nos afecta a alguna parte del cuerpo, que es algún no sé, algo, por ejemplo, de las instalaciones, que son máquinas, que son caídas. Ahí nos damos cuenta, ahí sabe decir la gente como que eso es un factor de riesgo físico. No, acuérdense, físico son fuentes de energía. Estas fuentes de energía pueden causarnos 2 cosas, daño a la salud, lo que es decir, enfermedades profesionales y también accidentes de trabajo, ¿sí? Ahora veamos cuáles son los tipos de riesgo físico, porque hay algunas fuentes de energía. En primer lugar, tenemos como fuente de energía al ruido. Entonces, el ruido está presente en 1 millón de actividades laborales, en un montón.
¿no es cierto? Principalmente, miren, ¿en dónde? Construcción, uno de los sectores con más ruido. Otra fuente de energía, la iluminación, pero en el caso de factores de riesgo físico, se la considera deficiente cuando es insuficiente, como vemos aquí, o cuando es también excesiva. Entonces, mira, otra fuente de energía que nos puede causar, en este caso, accidentes. Otra fuente de energía, las temperaturas extremas, ¿sí? Por ejemplo, calderos, tenemos hornos industriales y tenemos el polo opuesto, que en este caso, cuartos fríos de almacenamiento de materia prima, productos terminados, etcétera. Entonces, mira, hay temperaturas extremas, otra fuente de energía, que es el frío y el calor. Otra fuente de energía, las vibraciones. Y en el caso de las vibraciones tenemos dos tipos. Tenemos vibración mano-brazo, que es cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas manuales, principalmente como vemos en la construcción. ¿Cuál es el contacto directo con la herramienta? Pues nuestras manos y nuestros brazos. Por eso se la denomina vibración mano-brazo. Y el segundo tipo es la vibración cuerpo entero. Entonces, como vemos aquí, ya no está solamente nuestra mano directamente con las vibraciones, sino todo el cuerpo, principalmente cuando se trabaja con maquinaria pesada, en terrenos muy malos, terrenos irregulares, donde todo esto se mueve muchísimo. Entonces, miren, ahí todo nuestro cuerpo está sometido a las vibraciones. Otra fuente de energía, las radiaciones ionizantes. Entonces, la más común que nosotros conocemos son los rayos X, que son utilizados en la medicina. Entonces, todos hemos estado expuestos a algún momento de nuestras vidas a radiación ionizante, a rayos X, pero en cantidades muy chiquititas que no nos va a hacer nada. ¿Sí? Otro tipo de radiación ionizante son los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma. Otra fuente de energía, radiaciones no ionizantes. En este caso, como vemos, este tipo de radiaciones son campos eléctricos, campos magnéticos, radiaciones láser, ultravioletas, que generan, por ejemplo, diferentes equipos que nosotros utilizamos. ¿Sí? La tecnología, incluso el sol, por ejemplo, genera rayos ultravioleta, rayos infrarrojos. Los rayos láser, por ejemplo, son utilizados en la medicina también. Ahora, todos estos equipos producen estas radiaciones no ionizantes, pero igual en cantidades chiquititas que no nos van a afectar a nosotros. Otra fuente de energía, la electricidad. Sí, dentro de los riesgos físicos tenemos a estos riesgos eléctricos. Y en los riesgos eléctricos, la electricidad nos puede afectar de dos maneras. Por ejemplo, cuando hay un contacto eléctrico indirecto. ¿Sí? Cuando hay un contacto eléctrico indirecto, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos a una parte de nuestra máquina que pasó algún fallo por aquí y no sabemos por qué. Indirectamente está transmitiéndose corriente aquí en esta parte que no debería. Hay un fallo en la máquina. Entonces, miren, yo topo aquí la carcasa de la máquina y miren, hay una electrocución. Entonces, ese es un contacto eléctrico indirecto, cuando topamos algo que no debería estar en tensión. Y también hay un contacto eléctrico directo, cuando ahí sí estamos trabajando, por ejemplo, con herramientas, con instalaciones eléctricas que están en tensión. ¿Sí? Entonces, o que transmiten la tensión. ¿Sí? Que estas sí directamente transmiten la tensión. Entonces, ahí, por ejemplo, algo nos falló, no desconectamos bien, algo pasó y pues hay una electrocución. Y bueno, hasta ahí ya vimos, en este caso, nuestro primer factor de riesgo laboral, que son los físicos. Vamos ahora a ver los químicos. Ok, entonces, ¿qué es un factor de riesgo químico? ¿Sí? Como su nombre lo dice, son aquellos generados por una exposición, ojo, no controlada, de estos productos con nosotros las personas. Ahí se produce este factor de riesgo. Al igual que los físicos, nos pueden causar daño a la salud, es decir, enfermedades,
y también pueden ocasionarnos accidentes. Ahora, ¿cómo se clasifican los factores de riesgo químico? Debido a su composición, a su tamaño, se clasifican en dos. Tenemos a las partículas y a las moléculas. Y dentro de las partículas tenemos, por ejemplo, a los polvos. Ejemplo de un polvo en un sitio de trabajo. Vámonos a un taller de carpintería donde estamos realizando trabajos con la madera, cortes, pulimientos, etcétera. Ahí se genera un pequeño polvito, ¿no es cierto? A veces con el sol es perceptible. Entonces, miren, ahí hay un ejemplo de polvos. Polvo de madera. Nos vamos con las neblinas. Seguimos en las partículas neblinas. Ejemplo de neblina. Cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando algún tipo de spray para poder limpiar algunas piezas, partes metálicas. O, por ejemplo, si nos vamos al trabajo de estas personas que están realizando algunos grafitis en las calles. Ustedes han visto esos frascos de spray que tienen cuando los aplastan, cómo sale ahí una neblina. Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo de neblinas. Tercero, seguimos en partículas. Tenemos a los humos. Entonces, un ejemplo de humo es, por ejemplo, cuando una persona está soldando. Entonces, mientras una persona está soldando, ustedes han visto que se genera un pequeño humo ahí que es visible. Ahí tenemos humos metálicos. Vamos a los gases. Entonces, un ejemplo de gases, aquí ya entramos a las moléculas. Entonces, ahí tenemos a los gases. Un ejemplo de gases es, por ejemplo, los gases que despiden nuestros vehículos. El CO2 y el CO. Entonces, ahí tenemos gases. Y finalmente tenemos dentro de las moléculas a los vapores. Entonces, ¿cuándo se puede producir un vapor? Cuando yo estoy utilizando algún producto químico, cuando lo derramé en algún sitio, ¿sí? Esto es por efecto del calor o incluso por su olor empieza a evaporarse. Entonces, ahí va a ser fácilmente perceptible por mi olfato. O cuando yo dejo, por ejemplo, un producto químico abierto ahí destapado, ya y le dejo un buen tiempo, ya va a empezar a oler un poquito. Entonces, todos esos son tipos de factores de riesgo químico. Y ahora vamos dentro de la higiene industrial a estudiar nuestro tercer factor de riesgo laboral, que en este caso son los biológicos. Este es el que ahorita ya conocemos bastante nosotros, ¿sí? Por todo este tema de la pandemia. ¿Qué es un factor de riesgo biológico? Aquellos que son generados por el contacto, miren, de microorganismos vivos. Puede ser el microorganismos vivos, un microorganismo vivo o la sustancia que éste deriva con nosotros las personas. Entonces, en este caso del COVID-19, bueno, del coronavirus, del SARS-CoV-2, en este caso, eso es un microorganismo vivo. Entonces, cuando entra en contacto con nosotros, puede causarnos daño a nuestra salud. Este microorganismo puede causarnos varias cosas. Puede ser infecciones, puede ser alergias o toxicidad. Entonces, miren, este es el símbolo universal de riesgo biológico. ¿Qué tipos de riesgos biológicos conocemos? Los virus. Entonces, este ya ahorita ya lo conocemos de sobra, ¿no es cierto? Tenemos también a las bacterias. Pueden ser también hongos y pueden ser parásitos. Entonces, ¿dónde están presentes factores de riesgo biológico? En general, en todo lado hay virus, tenemos bacterias, tenemos hongos. Sin embargo, en muchos sitios no son virus, bacterias, hongos, parásitos que nos puedan afectar a nosotros. Ahora, supongamos un virus de la gripe. ¿Dónde aparece? Cuando una persona está contagiada, cuando estornuda por ahí. Entonces, si ven, pero en general, antes de que pase esto de la pandemia, en el transporte público, en sitios donde había mucha afluencia de personas, había muchos virus, muchas bacterias, solo que no eran tan fuertes o no nos hacían tanto daño. Ahora apareció un virus, pues que es muy poderoso, podemos decir, que causa muchos daños a la salud a las personas, pero como vemos, los virus siempre están presentes en todo lado. Ahora, vámonos con el segundo fundamento de la seguridad y salud. Recuerden, el primero era la higiene industrial.
que engloba 3 factores de riesgo: físicos, químicos, biológicos. Nos vamos con el segundo fundamento, la ergonomía. Esta se encarga principalmente de la prevención y gestión de factores de riesgo ergonómicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de factores de riesgo ergonómicos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar definamos un riesgo ergonómico. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo ergonómico? Es aquel que se produce o está generado por la interacción de nosotros las personas con cualquier trabajo físico, ¿sí? Estos factores de riesgo ergonómico pueden dañar nuestra salud, es decir, causarnos enfermedades profesionales y también nos pueden ocasionar accidentes. Ahora sí, tipos de factores de riesgo biológico. En primer lugar, la manipulación manual de cargas. ¿A partir de qué peso se considera una carga? A partir de 3 kilos en adelante. Si yo estoy levantando una carga que pesa 3 o más kilos, ya se considera un factor de riesgo ergonómico por manipulación de cargas. ¿Sí? Entonces vemos aquí es un trabajo físico que estamos realizando nosotros. Segundo, tenemos a los movimientos repetitivos, que como podemos observar aquí en la imagen, son, como su nombre lo dice, movimientos repetitivos principalmente de nuestras extremidades superiores, manos, muñeca, antebrazos, brazos, ¿sí? Actividades consecutivas que estamos realizando. Principalmente encontramos este tipo de actividades en sitios, empresas que se dedican al ensamblaje de partes, de piezas. Entonces ahí tenemos este tipo de estaciones de trabajo, al trabajador aquí sentadito y pues que está realizando un trabajo repetitivo todo el tiempo. Y finalmente, el tercer tipo de factor de riesgo ergonómico son las posturas forzadas. ¿Sí? ¿Qué es una postura forzada? Movimientos asimétricos a nuestra postura normal del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos colocando materiales, algún objeto, siempre por encima del nivel de nuestros hombros, es una postura forzada. Hagamos una prueba. Si ustedes levantan las manos así de esta manera, manténganlas por unos 5 minutos a ver si aguantan o si no tienen una fatiga. Entonces, miren, hay muchas actividades laborales que tienen este tipo de cosas, ¿no? Mal diseñados los puestos de trabajo. Y miren, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Tiene que colocar acá arriba los objetos. Entonces, miren, todo el tiempo levanta las manos. Entonces, ahí va a tener fatiga muscular aquí. Y, por ejemplo, otro sitio, otro puesto de trabajo donde podemos encontrar este tipo de posturas forzadas son en trabajos de plomería, de albañilería, donde las personas adoptan, por ejemplo, este tipo de posturas, como vemos aquí, para poder acceder a sitios difíciles. Entonces, ahí tenemos una postura forzada. Dentro de la ergonomía, también hay un tipo de ergonomía que se denomina ergonomía ambiental. Y aquí va a estudiar por ejemplo, algunas fuentes de energía, pero desde el punto de vista del confort, ¿sí? Aquí va a estudiar si es que hay confort, por ejemplo, con la iluminación, con el ruido, con la temperatura, es decir, esto no nos va a producir una enfermedad profesional, pero sí puede afectarnos al confort en nuestras actividades, ¿sí? En primer lugar, puede ser la temperatura, ¿sí? Entonces ahí la temperatura muchas veces puede ser que no sea muy excesiva, ¿sí? No es muy excesiva, pero estamos en una oficina administrativa. Mira, aquí le está pegando el sol. Eso no le va a causar una enfermedad profesional, pero sí le va a generar disconfort. Y al otro punto, nos vamos al polo opuesto. Estamos en invierno, hace mucho frío, entonces nos da mucho frío, nos genera disconfort. El tema del ruido también puede generarnos disconfort para las personas que trabajan en oficinas administrativas. El ruido, por ejemplo, exterior que producen aviones, autos, trenes, etcétera. El ruido que generan mis compañeros de trabajo, el ruido que generan los equipos de oficina, teléfonos, impresoras, fax.
Y el ruido de las instalaciones del edificio, como por ejemplo ascensores, tuberías, puertas. Entonces, ese ruido, miren, a mí no me va a causar un daño auditivo, pero sí me genera disconfort. Entonces, esa parte del disconfort estudia la ergonomía ambiental. Y al igual que la iluminación, no me va a causar una enfermedad, un accidente, pero sí me genera disconfort si es que yo tengo poquita luz o mucha. Bueno, vámonos con otro fundamento de la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí tenemos a la salud ocupacional. Entonces, cuando yo hable de salud ocupacional, principalmente de qué se encarga esta, de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Cuando hablemos de salud ocupacional, por ejemplo, tenemos exámenes médicos preempleo, tenemos exámenes periódicos, exámenes de retiro, y lo fundamental de la salud ocupacional es esto. Siempre que a mí me hablen salud ocupacional, tiene que venírseme esto a la mente. Prevención de enfermedades profesionales. ¿Sí? Aquí el médico ocupacional no tiene que estar sentado en el consultorio como es el médico general. El médico ocupacional tiene que salir a los puestos de trabajo, tiene que inspeccionar los puestos, conocer los riesgos laborales de las personas para poder hacer esto, prevenir enfermedades. Vámonos con otro fundamento, lo que habíamos hablado, la psicosociología. Y esta se encarga de la prevención y gestión de riesgos psicosociales. ¿Sí? ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Son aquellos que se producen y son percibidos negativamente por la persona debido a la interrelación que existe entre dos cosas, factores laborales y factores personales. Si es que todos estos de aquí son percibidos de una manera negativa por parte de la persona, pues ahí se puede generar un riesgo psicosocial. Algunos, bueno, pueden influir estos negativamente en la satisfacción del trabajo, en la salud de la persona, en su rendimiento, y le pueden generar algunas cosas. Por ejemplo, estrés, le pueden generar depresión, fatiga mental. Y aquí hay algunos ejemplos de los tipos de factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, la carga y ritmo de trabajo excesivos. Puede ser que para una persona la carga de trabajo que tiene y el ritmo es normal, está muy bien. Puede ser que para un segundo trabajador la misma carga de trabajo y el mismo ritmo de trabajo sea percibido de manera excesiva. Ese trabajador diga, chuta, esto es mucho para mí, están sacándome el aire, etcétera. Otro tipo de factor de riesgo psicosocial, tenemos a la violencia laboral, tenemos el acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual y el conflicto trabajo-familia. Esto aquí algunos tipos de factores de riesgo psicosocial. Y finalmente, nos vamos con nuestro último fundamento de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí tenemos a la seguridad industrial. Cuando, por ejemplo, hablamos de seguridad industrial, técnico en seguridad industrial, nos estamos refiriendo solamente a la prevención y gestión de factores de riesgo mecánicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo mecánico? Aquí sí son aquellos que van a estar generados por la interacción de las personas con máquinas, con herramientas, con instalaciones que están en mal estado. ¿Sí? Estos nos van a causar accidentes. Entonces, miren, aquí tenemos que diferenciar. Factor de riesgo mecánico son máquinas, son herramientas, instalaciones en mal estado. Factores de riesgo físico eran fuentes de energía, no se olviden. Y ahora, ¿qué tipos de factores de riesgo mecánico hay? Miren, aquí están los tipos. Veámoslos. En primer lugar, factor de riesgo mecánico podemos tener caídas al mismo nivel. ¿Dónde puede pasar esto? En todos los trabajos del mundo. Todos podemos tropezarnos, caernos, etcétera. Entonces, miren, factor de riesgo mecánico, el primer tipo, caídas al mismo nivel. Factores de riesgo mecánico, segundo tipo, tenemos al trabajo en altura. Tenemos el trabajo en altura, ¿sí? Aquí, como vemos, el trabajo en altura se considera actividades que nosotros realicemos y que estén por el
por sobre el 1.80 metros, ¿sí? Por sobre 1.80 metros de altura. Todo eso se va a considerar un trabajo en altura. ¿Qué más es otro tipo? Tenemos máquinas y herramientas desprotegidas. Por ejemplo, aquí vemos una máquina que tiene un elemento giratorio, una banda de transmisión, ¿no es cierto? Si es que no tuviera esta guarda de seguridad amarilla, pues ahí está desprotegida. Al igual que esta otra máquina de acá, vemos que tiene su guarda de seguridad. Listo. A ver, sigamos. Otro factor de riesgo mecánico, los equipos de elevación y transporte. Como les había dicho, puentes grúa, tenemos grúas también en la construcción, tenemos polipastos que nos sirven para transportar cargas demasiado pesadas, ¿no? Que no podemos hacerlo con algún equipo que esté a nivel del piso. Otro ejemplo, otro tipo de factor de riesgo mecánico, la proyección de partículas. Entonces, miren, trabajos donde se produce esto, principalmente donde utilizamos amoladoras, esmeriles, ¿sí? Entonces, aquí miren cómo se produce la proyección de partículas. Otro tipo de factor de riesgo mecánico pueden ser los cortes, pinchazos que podemos sufrir en un montón de actividades donde utilicemos cualquiera de estas herramientas. Playos, tenemos martillos, tenemos llaves, destornilladores, estiletes, etcétera. Cuando utilicemos todo este tipo de herramientas pueden generarse cortes, pinchazos. Otro tipo de factor de riesgo mecánico, donde se producen contactos térmicos. Entonces, miren, aquí contactos térmicos, ¿dónde pueden producirse? Hornos industriales, miren, aquí donde se realiza la fundición de metales. ¿Qué pasa si yo voy y toco esto con mi mano? Pues ahí me voy a quemar, ¿no es cierto? Un contacto térmico. Ahora, esto también pasa, puede ser en industrias pequeñitas, donde tenemos hornos de leña, donde tenemos hornos eléctricos, etcétera, donde estamos horneando pan. El momento en que yo saco el pan, si es que yo llego a tocar con mi mano alguna de estas partes, voy a tener una quemadura. Entonces ahí es un contacto térmico. Y bueno, pues, estimados participantes, aquí tengo que comentarles algo. No hay ningún trabajo en el mundo donde nosotros no estemos expuestos a peligros, a riesgos, ni a factores de riesgo. Cualquier actividad laboral, productiva, administrativa, manufacturera, etcétera, todas siempre van a contener peligros, riesgos y factores de riesgo. Entonces, como ya vimos en los diferentes tipos, habían riesgos físicos, hay riesgos químicos, hay ergonómicos, hay psicosociales, biológicos, químicos. Entonces, todo esto nos puede afectar en el sitio de trabajo. Y lo que habíamos hablado al inicio, la seguridad y salud en el trabajo se encarga justamente de minimizarlos, de prevenir que estos nos afecten, que estos nos causen accidentes y enfermedades profesionales. A ver, sigamos. Bueno, cuando nosotros hablemos también de seguridad y salud en el trabajo, para poder controlar esto de aquí, minimizarlos, hay algunos tipos de controles. Anteriormente, nosotros teníamos estos tres tipos. Teníamos controles en la fuente de generación del riesgo, teníamos controles en el medio de transmisión, principalmente la ventilación, el aumento de la distancia, colocar alguna barrera protectora, y el último control es en el trabajador. Aquí principalmente, ¿qué vamos a hacer si es que no pudimos controlar por acá? Nos vamos ya a la persona y aquí es la dotación de equipos de protección personal. Esto tiene un orden jerárquico, ¿sí? En seguridad y salud en el trabajo yo debo tratar de primero controlar la fuente del riesgo. Si es que aquí no puedo, me voy acá. Y si es que acá no puedo, ahí sí ya me voy al trabajador. Muchas veces las empresas invierten este orden jerárquico, empiezan por acá abajo. Hay un riesgo laboral por ahí, bueno, démosle protección al trabajador. Entonces debemos evitar esto de aquí.
Ahora, actualmente, con el progreso, con el avance de la seguridad y salud en el trabajo, ahora ya tenemos otro tipo de controles. Miren, ya aumentaron. Antes eran 3, ahora son 5. Y ahora estamos hablando de controles duros y controles blandos. Entonces, los duros, los que más me van a servir a mí, va a ser el eliminar, por ejemplo, alguna actividad, sustituirla si es que es posible, aplicar algún control de ingeniería. Si es que no puedo hacer estos, ahí sí ya me voy a los blandos, los que son menos efectivos. Control administrativo, por ejemplo, rotar a mi personal. Pero ¿qué va a pasar ahí? Todos van a seguir expuestos. Ahí ya no solo está expuesto uno, sino todos. ¿Y qué más? Y lo último, miren, lo último, equipos de protección individual. Entonces, no inviertan esta pirámide. Sí, de igual manera, esto como vemos, controles duros, los más efectivos, controles blandos, los menos efectivos. Incluso aquí el equipo de protección personal, aquí hay una particularidad. Depende de que el trabajador quiera utilizarlo. Y si es que lo utiliza, que lo utilice correctamente. Muchas veces las empresas invierten mucho aquí. Compran toditos los equipos de protección y les dan a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? No saben usar bien, no saben darles un mantenimiento adecuado, no saben cómo lavarles, cómo almacenarles, y la empresa sigue metiendo y metiendo aquí dinero, cuando podría estar por acá. Por ejemplo, ya aplico un control de ingeniería y es un control duro. Entonces, estos son los controles del riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Sigamos aprendiendo de la seguridad y salud. Como les dije, como estamos viendo, ahorita todo esto es conceptos básicos, definiciones, para que todos podamos hablar el lenguaje de la seguridad y salud. Entonces, siempre que nosotros hablemos de este tema, también nos vamos a encontrar con diferentes señaléticas. Entonces, estas señaléticas están normadas por esta norma INEN ISO 3864, que me habla de símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad. Entonces, aquí a mí me va a dar tamaños, colores, formas, etcétera. Aquí está el primer ejemplo. Siempre que yo observe este triángulo negro con amarillo, eso me quiere decir una señal de advertencia. Entonces, algo, por ejemplo, que nosotros hemos visto en algún sitio que hayamos acudido, siempre suele estar pegado este sticker, ¿no? Riesgo eléctrico. Por ejemplo, en tableros eléctricos, donde hay breakers, etcétera. Entonces, siempre que observemos este triángulo negro con amarillo, nos quiere decir es una señal de advertencia. Ahí nos dice cuidado, ahí hay un peligro. Segunda señal, cuando nosotros observamos este círculo color rojo con una línea en 45 grados y tiene un icono negro en su interior, eso nos quiere decir que es una señal de prohibición. La más común, más conocida por todos, prohibido fumar, prohibido el paso a personal no autorizado. Vamos con otra. Aquí tenemos ya esta que es color azul, un círculo color azul con blanco. Eso nos quiere decir que es una señal de obligación. Es obligatorio lo que diga esto. Principalmente esto en qué se utiliza, en los equipos de protección personal. Ahora, con todo esto de la pandemia, nosotros hemos podido observarla muchísima esta, ¿no es cierto? Esta que dice uso obligatoria de mascarilla. Está pegada en todos los sitios ahora. Vamos con otra. Si observamos ahora un cuadrado rojo con un icono blanco en su interior, eso nos quiere decir que se refiere a un equipo de lucha contra incendios. ¿Sí? Ejemplo de este tipo de señalización. Esta de aquí, los extintores. Entonces, si es que no nos hemos fijado, les invito a que cuando ustedes visiten algún lugar, cuando vean un extintor colocado, fíjense si tiene esta señalización. ¿Sí? Sigamos. Aquí, si observamos este otro cuadrado verde,
con un icono blanco en su interior, eso nos quiere decir que es una señal de salvamento o socorro. ¿Cuál es la más común que observamos nosotros? Esta que suele estar pegada y que dice salida de emergencia. Hay otra que suele decir, está aquí un círculo y nos dice punto de encuentro. Entonces, siempre que observamos este verde es salvamento o socorro. Perfecto, estimados participantes. Entonces, hasta el momento hemos hablado un poquito de los conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo. Como les dije, esto nos iba a servir para que nosotros podamos prepararnos para la capacitación de seguridad y salud en el trabajo que la vamos a estar dictando la siguiente semana. Entonces, aquí les presento este curso que lo vamos a estar teniendo desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo. Sí, vamos a manejarnos en días de trabajo, nada más de lunes a viernes. Es el horario, es de 7 a 9 de la noche. El costo del curso en este caso es de $20. Aquí vamos a tener 5 días laborales. A continuación ya les comparto cuál sería el contenido del curso. Importante, aquí si bien el curso es de 5 días de 2 horas cada día, vamos a tener un certificado emitido por 24 horas. ¿Por qué? Porque dentro de este curso de 5 días, nosotros vamos a realizar también unos talleres chiquititos. La idea no es complicarles a ustedes, ya van a ver que son muy fáciles, muy sencillos. La idea es que ustedes practiquen, que relacionen lo que van a observar en este curso, lo que van a aprender con sus actividades laborales, que lo relacionen. Dentro de este curso, en el costo ya está incluido el certificado, ¿sí? Entonces, a las personas que deseen inscribirse, participar en este curso, pueden realizar la consulta o pedir la solicitud a través de nuestros chats virtuales en los grupos de WhatsApp o también pueden contactarse a los teléfonos que observan aquí abajo. A continuación, yo les voy a comentar cuál es el contenido de este curso, que lo vamos a estar teniendo, como les dije, 5 días, desde el 24 de febrero al 2 de marzo, solamente es de lunes a viernes, sábado y domingo no tenemos curso, ¿sí? Al final vamos a tener una pequeña evaluación, cabe indicar este curso es de aprobación, ¿sí? Este curso es de aprobación. Importante, a todas las personas que están participando en esta capacitación, les invito a que se queden hasta el final porque vamos a tener algunos sorteos, hay algunas sorpresas para ustedes que nos va a estar comentando nuestra moderadora más adelante. Perfecto, entonces, bueno, aquí vamos a tener 5 días de curso, como yo les había dicho. Entonces, dentro de los 5 días, nosotros vamos a analizar este tipo de contenido. El día 1, vamos a tener una pequeña introducción, sí que va a ser más cortita lo que hemos revisado nosotros el día de hoy. Y nos vamos a adentrar en los factores de riesgo físico y factores de riesgo químico. Finalmente, vamos a realizar también unos ejemplos de aplicación. Entonces, lo primero, lo que les decía, introducción. Va a haber personas nuevas que van a participar el día miércoles en nuestro curso. Entonces, a esas personas tengo que realizarles también una pequeña introducción de los conceptos básicos, así como lo hemos hecho el día de hoy, para que dentro de toda esa semana, estas personas pues puedan comprender toda la terminología que vamos a estar manejando. En el día 1 vamos a adentrarnos, como les dije, el día de hoy solo revisamos superficialmente qué son los riesgos físicos y qué tipos de factores de riesgo físico hay. Pero en nuestro curso ya vamos a adentrarnos, vamos a conocer cómo se controlan los riesgos físicos. Vamos a ver, por ejemplo, cosas específicas del ruido, vamos a ver cosas específicas de la iluminación, de las temperaturas extremas, de las radiaciones ionizantes, no ionizantes, del riesgo eléctrico, cómo se controla, qué medidas preventivas existen, cómo se miden estos riesgos, qué metodología tenemos para poder medirlos. Entonces, como ustedes ven, ya nos vamos a adentrar, vamos a aprender. Y una vez que ustedes salgan de este curso, que ya sepan
qué es un riesgo físico, qué tipos hay, cómo se controlan, etcétera, pueden ir a sus sitios de trabajo y pues minimizarlos, ¿sí? De igual manera, vamos a hablar sobre los riesgos químicos a profundidad, acerca de cada uno de los tipos. Vamos a hablar qué equipos existen para medir estos riesgos, cómo puedo yo controlarlos, qué tipo de controles puedo aplicar en los riesgos químicos. Y finalmente, el primer día, nosotros vamos a realizar al final ejemplos de aplicación. ¿Cómo van a ser realizados estos ejemplos? Al final, pues, de la charla, cuando ya hayamos aprendido estos dos términos, o sea, a profundidad, vamos nosotros a realizar algunas actividades. Se les va a plantear, por ejemplo, una fotografía a ustedes de un puesto de trabajo, de una actividad laboral, y ustedes me van a decir cuál es el peligro, cuál es el riesgo físico y químico en este caso que nosotros observamos aquí en las fotografías. Entonces, miren, esto ya es algo práctico. Ustedes van a estar participando. Ustedes van a escribir ahí en el chat virtual. Por ejemplo, aquí hay un riesgo físico de ruido, por ejemplo. Aquí hay un riesgo físico de radiación, en este caso no ionizante. Aquí hay un riesgo químico de humos metálicos. Entonces, todo eso vamos a estar identificando con ustedes. Les va a servir mucho porque cuando vayan a sus puestos de trabajo, a sus actividades laborales, ya van a relacionar, van a decir, a ver, ahí en el curso este de seguridad hicimos, manejamos ejemplos, tal. Entonces ya relacionan un poquito más todo eso. Vamos con el día 2. El día 2 vamos a revisar estos temas. Factores de riesgo biológicos, factores de riesgo mecánicos y ejemplos de aplicación. Entonces, en el caso de riesgos biológicos, vimos que habían virus, bacterias, que habían hongos, que habían parásitos, pero vamos a hablar sobre las vías de ingreso de estos a nuestro organismo. ¿Cómo ingresan a nuestro organismo? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué equipos de protección personal existe para esto? ¿Qué controles puedo aplicar yo en mis actividades laborales para minimizar este tipo de riesgos biológicos? Yo les voy a compartir también fuentes donde ustedes pueden consultar ya algún riesgo biológico en específico. Vamos a hablar también de los riesgos mecánicos. Vamos a profundizar acerca de los tipos que hay. Vamos a ver ahí también qué controles en la fuente puedo yo aplicar, qué controles en el medio de transmisión, qué controles en los trabajadores. Vamos a ver qué nomás podemos hacer aquí en los riesgos mecánicos, que de igual manera están presentes en todas las actividades laborales. Y al final, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar actividades laborales, ¿sí? Por ejemplo, estas de aquí, estas de acá. Vamos a ver qué tipos de factores de riesgo biológicos tenemos aquí, qué tipos de factores de riesgo mecánico tenemos por acá. Entonces, aquí ustedes van a participar, ¿sí? Van a participar, van a relacionar todo lo que vamos a estar revisando en el día 2 con los ejemplos de aplicación. Ahora, el día 3, ¿qué vamos a hacer el día 3? Vamos a continuar con el tema de los factores de riesgos laborales. Vamos a ver el factor de riesgo ergonómico y el factor de riesgo psicosocial. Y finalmente, ejemplos de aplicación. Entonces, en el ergonómico, vamos a ver qué tipos hay. Vamos a ver cómo se previenen en cada uno de los tipos. Vamos a hablar también un poquito de pausas activas. Vamos a hablar de métodos que me sirven para medir los riesgos ergonómicos. Y en este caso vamos a ver dos ejemplos reales que han sido aplicados en empresas para poder minimizarlos. Entonces aquí ya no vamos a ver algo teórico también, sino vamos a ver algo ya práctico. ¿Cómo se aplica la ergonomía en un puesto de trabajo? ¿Sí? Para que lleguemos de esto a esto de acá. Ahora, en el tema de factores de riesgo psicosociales, vamos a profundizar en su contenido. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? Vamos a hablar también de metodologías de cómo medir estos riesgos.
qué metodologías existen, cómo se miden. Entonces vamos a estar hablando también un poquito de estos factores de riesgo psicosociales. Y finalmente lo mismo, pues ejemplos de aplicación. Vamos a tener actividades laborales y ustedes van a irme diciendo a mí por el chat qué peligro, qué riesgo tenemos aquí, en el caso de ergonómicos y psicosociales. Por ejemplo, aquí vamos a tener manipulación manual de cargas, ¿no es cierto? Podemos tener posturas forzadas también aquí en este puesto de trabajo, sí o no. Entonces, todo eso vamos a estar practicando, realizando varios ejemplos. Si nos vamos al día 4, a nuestro penúltimo día de curso, ahí vamos a estar hablando también un poquito de la prevención de causas directas e indirectas de los accidentes de trabajo y enfermedades. Entonces, miren, aquí ya vamos a ver un tema netamente preventivo. Aquí ya vamos a irnos a la parte de prevención, analizar por qué pasan los accidentes, por qué pasan las enfermedades, cuáles son estas causas directas e indirectas. Vamos a hablar también de un tema importantísimo, ¿sí? Como yo les dije muchas veces, nosotros damos equipos de protección personal a los trabajadores, pero no solamente hay que hacer eso, no solamente hay que darle el equipo de protección, sino también tenemos que enseñarle al trabajador a que lo pueda usar y vamos a ver ejemplos de aplicación. Entonces, bueno, aquí como les decía, vamos a analizar por qué se producen estos accidentes, estas enfermedades, vamos a hablar también un poquito, si es que yo no pude prevenirlos, ¿qué debo hacer? ¿A qué ente de control debo reportar? ¿En qué formatos lo hago? ¿En qué página lo hago? ¿Qué hay que hacer? Entonces, todo eso vamos a hablar. Y en el tema de los equipos de protección, vamos a ver qué tipos existen, para qué me sirven. Vamos a hacer también algunos ejemplos con este tipo de equipos de protección. Por ejemplo, yo les voy a proyectar a ustedes una vez que ya conozcamos todos los equipos de protección que existen, el grado en que nos protegen, yo les voy a colocar este tipo de imágenes. Y ahí ustedes me van a decir, a ver, ¿qué equipo de protección le doy a este señor? ¿O qué le doy a este de acá? Entonces, miren, eso de igual manera y es práctica. Cuando ustedes vayan a sus sitios de trabajo, pues van a tener también muchas veces condiciones similares, personas trabajando sin equipos de protección y ahí yo fácilmente ya puedo reconocer, puedo decir, ah, miren, por ejemplo, aquí que le falta un casco, le falta una ropa de trabajo, unos zapatos punta de acero, unos guantes, etcétera. Y finalmente, nuestro quinto día, vamos a hablar de un tema importantísimo para todos ustedes, ¿sí? En este caso es la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí es importante mencionarles que dependiendo del número de trabajadores que nosotros tengamos, yo debo cumplir con la normativa legal. Entonces yo aquí les voy a dar a ustedes la visibilidad de qué debemos hacer. Y finalmente, el día 5 estaríamos hablando del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo que yo les decía, la normativa legal, por ejemplo, empresas pequeñitas de 1 a 10 trabajadores y de 1 a 15 deben cumplir algunos requisitos mínimos, sea con el IES, sea con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo debo registrar mi delegado de seguridad, debo tener un plan integral de riesgos laborales, debo investigar y reportar accidentes cuando ocurren, debo cumplir con la parte de salud en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a analizar a profundidad todo esto. Ahora, si tengo yo una empresa de más de 10 trabajadores, pues lo mismo, vamos a analizar a profundidad cuáles son sus requisitos legales. Por ejemplo, el reglamento de higiene y seguridad, cómo se hace, a quién se lo reporta, los programas de prevención de riesgos psicosociales y el integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. ¿Qué debo hacer yo en cada uno de estos programas? Vamos a hablar también del plan de capacitación, a quién debo yo reportarlo y cómo se hace. Vamos a hablar del registro de responsable de seguridad y médico ocupacional.
Miren, por ejemplo, empresas de más de 10 trabajadores, si es que tienen más de 15, ya debo tener yo un comité. Entonces también vamos a hablar cómo se conforma. Vamos a hablar acerca de qué es una declaración de riesgos laborales, de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos, de igual manera de la salud en el trabajo y si es que ocurren, reporte e investigación de accidentes y enfermedades. Entonces, miren, aquí vamos a hablar justamente de toda esta normativa legal a profundidad, para que una vez que ustedes terminen el curso, ya puedan saber qué les toca implementar a su empresa. Vamos a hablar también de un poquito de normativa legal en seguridad. Les voy a presentar a los principales cuerpos legales, ¿sí? En seguridad y salud. Por ejemplo, este decreto ejecutivo 2393, que es famoso aquí en el Ecuador. Entonces vamos a hablar un poquito de su contenido. Vamos a hablar de esta decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad y salud. Entonces, esto es el instrumento andino, aplica para 4 países, a todos los de la comunidad andina: Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Adicional, la resolución 957, que es el reglamento del instrumento andino que les mencioné antes. Si es que aquí, por ejemplo, dentro de esta resolución, yo les voy a mostrar a ustedes un modelo de sistema de gestión en seguridad y salud. Lo vamos a analizar, que tiene estos 4 pilares fundamentales. Vamos a analizarnos uno por uno. ¿Qué tiene la gestión administrativa? ¿Qué tiene la técnica? ¿Qué hago yo en la gestión del talento humano? ¿Qué hago en los procedimientos operativos básicos? Esto es voluntario, entonces ahí vamos a estar hablando de este sistema voluntario que me dice que puedo hacer yo, que puedo implementar en mi empresa. Vamos a hablar también de esta resolución 5.3, esta es importantísima para nosotros, para las empresas. ¿Por qué? Porque es el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Riesgos del Trabajo del IES son quienes se encargan de la calificación de todo lo que es accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las prestaciones médicas, económicas, etcétera, que acerca de los accidentes. En el tema de salud ocupacional, por ejemplo, tenemos este acuerdo 1404, vamos a estar hablando también un poquito. Este es el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas. Vamos a hablar también un poco de las instituciones de control. Tenemos 2 aquí en el país. Tenemos al Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES y tenemos al Ministerio de Trabajo. Entonces, el día 5 vamos a estar hablando sobre qué requisitos legales debo cumplir yo con esta institución de control y con esta de acá, y qué funciones cumple cada una de ellas. Y como les dije, para las empresas que tengan más de 15 trabajadores, vamos a estar hablando de cómo se conforma un comité de seguridad y salud en el trabajo. Puede haber personas que ya hayan formado parte de un comité, pero aquí van a aprender algo nuevo, porque yo les voy a hablar ese día de funciones, vamos a hablar sobre reuniones, sobre la vigencia del comité y también vamos a hablar acerca de ejemplos de actividades, de las funciones. Entonces yo aquí les voy a presentar, por ejemplo, lo que dice la ley, pero aplicado a la realidad. Vamos a ver ejemplos reales que han sido aplicados en empresas respecto a la conformación de comités, a las funciones. Y bueno, pues estimados participantes, les invitamos por parte de quienes formamos de estrategia a que ustedes puedan formar parte de este curso de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a estar manejando los 5 días con mi persona. Vamos a tenerlo desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo. ¿Sí? Como les dije, sería miércoles, jueves, viernes y de la siguiente semana pues sería el 1 y 2 de marzo, lunes y martes. Este curso lo vamos a tener de igual manera desde las 7 de la noche hasta las 9. ¿Sí? Todo el material para las personas que quieran acceder a este curso, todo el material y el certificado emitido por 24 horas
va a estar siendo entregado a ustedes, ¿sí? Para las personas que sigan interesadas en el curso, que quieran contactarse, pues aquí tienen los teléfonos de contacto. Pueden hacerlo también a través de este chat virtual, a través de nuestros grupos de WhatsApp. Como ustedes pueden ver, es un curso bastante completo que ha sido elaborado pensando en las necesidades de varios de nuestros clientes. Es un curso bastante completo, tiene bastante normativa legal, tiene temas que les van a interesar mucho a ustedes. Después de este curso, nosotros vamos a conocer ya a profundidad todos los riesgos laborales. Vamos a conocer la normativa legal también para saber qué nos toca implementar en nuestra empresa. Perfecto, estimados participantes. Por mi parte, esto ha sido todo. Sí, ha sido un gusto poder compartir esta noche con ustedes, poder comentarles sobre este curso, poder revisar un poquito las definiciones básicas en seguridad y salud en el trabajo. Sería muy importante si ustedes pueden participar en este curso que lo vamos a estar realizando la siguiente semana. Por mi parte, nuevamente les agradezco. Les dejo ahora sí con nuestra moderadora. Nos comente, por favor, un poquito de... Sí, buenas noches, dígame. Sí, ingeniero, buenas noches. No sé si podría hacerle una consultita respecto a lo que nos dio hoy día la introducción al curso de seguridad y salud en el trabajo. No sé si será factible que pueda despejar una... Tengo una inquietud. ¿Será posible? Claro, dígame. Ya, buenas noches, ingeniero. Verá, respecto a lo de los accidentes que se dan en el trabajo y las enfermedades profesionales, en el caso de nosotros como asociaciones, nosotros, la normativa legal de nosotros, digamos, es que nosotros somos socios y trabajadores. O sea, así somos concebidos nosotros. Dentro de ese parámetro, muchos de los compañeros que conformamos la asociación, que pertenecemos al sector de la economía popular y solidaria, no tenemos el seguro social, o sea, no estamos aportando al seguro social porque tenemos que hacerlo nosotros mismos, o sea, nosotros cubrir el 100% del valor, digamos, de que están del seguro social. Y hay algunos compañeros que lo ven no como una inversión, que debería ser así, sino más bien como un gasto, y por eso es, qué sé yo, en el caso de nosotros, es un 20% que tienen el seguro y ese 80% está. Mi pregunta, verá, es la siguiente. En el caso de sucederse un accidente en el trabajo, al tener el seguro, yo creo que no hay inconveniente que ellos puedan valorar, digamos, en qué condiciones se dio, toda situación. O sea, la normativa legal que dice. Pero en el caso de las personas que no tienen eso, no tienen el seguro, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la responsabilidad en ese caso? Pues a ver, en ese caso, en primer lugar, ustedes no van a estar cubiertos, ¿no es cierto? Entonces, no van a tener a quién acudir. ¿A quién les van a pedir que les colabore con citas médicas, que les pague el sueldo mientras están, por ejemplo, con una incapacidad temporal? Si es que están con una incapacidad permanente parcial, entonces no van a tener ninguna prestación médica ni económica por parte del seguro. Entonces, partiendo de ahí, ustedes tendrían ya una desventaja, ¿no es cierto? Porque si a mí me pasa algo, me toca estar en la casa, yo que sé, 2 meses ahí sin poder levantarme, no voy a cobrar mi sueldo. Ahora, si es que yo estuviera afiliado pagando esto de riesgos del trabajo, pues a mí riesgos del trabajo me pagaría todo eso, me pagan mi rehabilitación, me pagarían mi sueldo, todo eso. Entonces, partiendo desde ahí. Ahora, ¿qué pasaría? Pues en el tema legal, si es que no llega, supongamos, riesgos del trabajo, el Ministerio de Trabajo, no llegan a mi empresa, no golpean mis puertas, no se dan cuenta que nosotros pues no estamos cumpliendo con seguridad, que no estamos afiliados, pues si es que es así, a mí no me va a pasar nada, pero no lo veamos desde ese punto. O sea, yo sí les invito a ustedes que traten de hacer un esfuerzo, de que puedan afiliarse. Muchas veces nosotros pensamos que eso es un gasto, que tal, ¿no es cierto? Pero a veces pasa accidentes. Como vemos aquí, un accidente de trabajo nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cumpliendo la actividad laboral. Entonces, en el tema legal, en caso, como les digo,
si es que ustedes les llegan a sus puertas, sea del Ministerio de Trabajo, del IES, van a ver que están en incumplimiento porque no tienen implementado tampoco ningún requisito legal, puede decirse. Entonces, por esa parte, yo sí les digo que mejor traten de afiliarse, de cumplir con esto de seguridad y salud, porque un accidente de trabajo, pues sí es algo lamentable, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros. Y peor si es que nos toca estar en nuestra casa o haciendo rehabilitaciones y sin poder trabajar y sin tener ningún sueldo. Entonces, bueno, eso sería mi estimado. En este momento voy a dar paso a nuestra moderadora para que ahora sí nos pueda comentar si tiene alguna otra pregunta en el chat y que nos ayude ya con el tema de las sorpresas que les decía que tenemos preparados para todos ustedes. Claro que sí, ingeniero. A continuación vamos a dar paso a la lectura de sus preguntas para que nuestro ponente pueda responderlas. Sin embargo, previo a ello, vamos a indicar que después de las preguntas daremos paso a explicar la modalidad del sorteo para que 3 personas obtengan un 50% de beca y una persona acceda al 100% de beca para el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo dictado por el ingeniero Cristian Indara. De la transmisión de Facebook, la persona Tania Ceballos nos pregunta lo siguiente: ¿la sobreproducción puede ser un riesgo? A ver, bueno, si hablamos de sobreproducción, habría que centrarnos un poquito más, aterrizar un poquito más en qué sitio de trabajo estamos. O sea, ¿qué estamos produciendo? Ahora, por ejemplo, yo me pongo a pensar, como nosotros estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, de riesgos laborales, ¿qué me puede acarrear a mí una sobreproducción? Por ejemplo, pueden ser que mis trabajadores realicen más turnos de trabajo, ¿sí? Realicen más turnos de trabajo o realicen más horas incluso en un solo turno, que hagan más movimientos repetitivos. Entonces ahí pueden haber riesgos laborales, pueden incrementarse. ¿Qué más puede pasar? Que todo mi producto, pues que está ya elaborado, tengo que yo, por ejemplo, almacenarlo en bodega previo al despacho. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mis trabajadores tienen que levantar más cargas, tienen que apilar más productos. Luego, ¿qué pasa? Mis trabajadores, mis vendedores, mis distribuidores tienen que, de igual manera, distribuir más producto y eso sí es que llegué a vender todo. Entonces, bueno, si hablamos desde ese punto de vista, tendríamos que analizar alguna situación específica ahí sí para ver si la sobreproducción de esa empresa, ¿qué me está generando? Pero yo un poquito ya ahí aterrizándole el escenario, sí nos podría generar un poquito más de riesgos laborales. Perfecto, ingeniero, gracias. Del chat virtual, la persona Valeria Montserrat Solís nos pregunta lo siguiente: si una persona está asegurada de manera voluntaria, si tiene algún accidente de trabajo, ¿quién le pagaría mientras se recupera? A ver, si está afiliada de manera voluntaria, pues en este caso debería realizar el trámite en el IES y en este caso sería el seguro del IES el que le debería cubrir el sueldo. Perfecto, ingeniero. Wendy Alvarado del chat virtual nos pregunta lo siguiente: si en el trayecto al trabajo se sufre un robo, asalto, que provocaron lesiones de gravedad y el empleador no estaba al día en el seguro, ¿se considera un accidente de trabajo? ¿Cómo debe de proceder basándose en la ley? Claro, exactamente. Si es que yo estoy dirigiéndome a mi trabajo y a mí me llega a pasar un asalto, por ejemplo, tuve lesiones, tuve golpes, incluso fracturas, etcétera, lo que sea, sí se considera un accidente de trabajo. Ahora, si mi empleador no estaba, por ejemplo, al día en sus obligaciones, ahí puede incurrir en una multa el empleador, pero debe reportar el accidente de trabajo, debe reportarlo. Y si el empleador no lo quiere reportar, el trabajador también puede hacerlo. El trabajador puede acudir a las oficinas de riesgos del trabajo del IES, reportarlo y ahí incluso va a tener una sanción mayor el empleador.
Entonces, sí es un tema que hay que tener mucho cuidado ahí con eso. Perfecto, ingeniero. Jenny Carrillo del chat virtual nos pregunta lo siguiente. Si una persona tiene lesiones graves de incapacidad, ¿cómo actúa el seguro en este caso? Claro, verán, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un accidente de trabajo? Una vez que nosotros reportamos el accidente, riesgos del trabajo del IES nos va a dar un turno para que un médico de riesgos del trabajo evalúe al trabajador afectado. Entonces, cuando ese médico de riesgos del trabajo evalúa al trabajador, le va a decir, tienes, por ejemplo, un mes de reposo médico, tienes una semana, etcétera. Le va a ayudar a coordinar una rehabilitación en algunos centros que tenga convenio el IES para que la persona pueda rehabilitarse, recuperarse. Le va a hacer un seguimiento continuo. La persona, por ejemplo, acudió hoy día, la doctora le va a decir, bueno, vuelve en un mes, vuelve en 2 semanas. Entonces ahí le van a dar un seguimiento para ver que cómo se está rehabilitando, cómo le ha ido en el trabajo e incluso una vez cuando la persona ya se reintegra a las labores, suelen tener una última cita donde el médico del IES ahí también les pregunta cómo se sienten en el puesto de trabajo, si es que no hay molestias, etcétera. Ahora, si es que es un accidente muy grave, ocurrió varias lesiones a varios trabajadores, puede ir también un técnico de riesgos del trabajo del IES al sitio de trabajo de la empresa para realizar una investigación con el objetivo de ver cómo está el cumplimiento legal de la empresa en cuanto a seguridad. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Si es que ese inspector verificó que la empresa está cumpliendo todo, perfecto, riesgos del trabajo, el IES cubre todo, las citas médicas, las medicinas, la rehabilitación, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si se da cuenta que no está en cumplimiento legal? Le cae una responsabilidad patronal a la empresa. Entonces, ahí aparte de que la empresa debe pagar todo lo del trabajador, debe pagar una multa, llamémoslo así. Perfecto, ingeniero. Del chat virtual, Rosario Chalco nos pregunta lo siguiente. Si una persona está afiliada por el empleador, en caso de accidente laboral, ¿quién le cancelaría mientras se recupera? Bueno, ahí hay unos plazos, ahorita no los tengo así claros al 100%, pero me parece que son algunos meses, creo que son 2 o 3, cancela el 100% el empleador. Si supera esos días o meses, ahí sí ya cancelan en porcentajes. El IES cancela una parte, el empleador también cancela otra parte. Eso está en la resolución 513, la que yo les hablaba un poquito que revisaríamos dentro de este curso en nuestro último día de capacitación. Eso es en el día 5. Perfecto, ingeniero. Hay una pequeña consulta con respecto al curso. Una persona, Elizabeth, de Colombia, nos indica que si a ella también le podría servir el curso, ya que por lo de la programación se enfoca un poco en la legislación para Ecuador. Claro, sí les serviría. Nuestra estimada participante que nos menciona, recuerden que nuestro curso va a constar de 5 días, ¿sí? Del día 1 al día 4 no vamos a hablar normativa de Ecuador, vamos a enfocarnos en riesgos laborales, prevención de accidentes, prevención de enfermedades, en equipos de protección personal. E incluso le comento que en otros cursos que hemos dado, nosotros hemos contado con trabajadores, con personas, por ejemplo, de Perú, de Colombia, y ahí hemos topado también la normativa de ellos. Por ejemplo, esta de aquí que yo les dije nos aplica a todos los países de la comunidad andina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Entonces hablamos de esta de aquí que nos aplica a los 4. Y adicional también esta de aquí. Solo el último día vamos a hablar un poquito de normativa de Ecuador, pero también hay 2 normativas que les implican a nuestros países vecinos. Y como le comento, en otras ocasiones sí hemos tenido participantes de otros países. Perfecto, ingeniero. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Cristian Endara por sus respuestas.